me horrorizo de ver azúcar por todos lados. Todo es azúcar, todo es azúcar, todo es azúcar y encima quieren meternos más azúcar, que si Halloween, que si las Navidades. Entonces es tan difícil de entender que el malo no es el colesterol, que el malo es el azúcar. Marisa García Alonso es farmacéutica especializada en análisis clínicos desde hace más de 25 años y experta en tratamientos naturales. Hay personas que tomando antiparasitarios se están curando de cánceres. ¿Qué tendrá que ver los gusanos con los tumores? Yo me he tirado 25 años de mi vida sufriendo cistitis recurrentes y de repente un día conozco el efecto del orégano. Dejo de sangrar, dejo de encontrarme mal y en 3 o 4 días se me quita la infección. Esos mohos negros de colores que hay en las humedades de ciertas casas tienen que saber que son muy tóxicos. Hay que limpiarse el organismo, mínimo cada 6 meses. ¿Qué impacto han tenido las vacunas del 2019 en la salud desde entonces? Es un tema peliagudo. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Hoy estoy muy bien acompañado por Marisa García Alonso y más allá de presentarla yo voy a dejar que se presente ella, así que bienvenida y encantado de compartir este espacio de tiempo contigo. Y para aquellos que no te conozcan, ¿quién es Marisa García Alonso? Marisa García Alonso pues es una mujer que ha sido inquieta toda su vida, siempre con un pensamiento en su cabeza de necesita, lo mío es una necesidad, conseguir una ayuda al prójimo. Desde niña lo necesito y siempre he admirado a mi padre, que era médico, y veía cómo él ayudaba a sus pacientes, que venían ahí muchos a casa a pedirle ayuda como médico, ¿no? Yo vi muchas formas de poder ayudar y poder sacar una sonrisa a los demás, que siempre ha sido lo que más me ha llenado de felicidad, ¿no? Quizás egoísmo por mi parte, porque yo necesito esa sonrisa. Y a mí me sale espontánea porque me he dado cuenta que cuando yo sonrío los demás me sonríen también. Qué y bueno, buscando esa simbiosis, ¿no?, con los demás, que yo quería estudiar algo o trabajar en algo que me permitiese ayudar. Así le dije a mi padre, ¿no? ¿Tú qué quieres estudiar? Yo quiero ser como tú, le decía. Total, que al final, bueno, pues la vida me llevó a estudiar farmacia en lugar de medicina. No me dio la media, ¿qué vamos a hacer? Y entonces no me arrepiento, me encantó la carrera. Una vez que yo me apasiono con algo ya tiro para adelante. Y bueno, pues estudié farmacia, estudié la especialidad de análisis clínicos. Con los años estuve trabajando mucho tiempo en laboratorio y me daba cuenta de muchos problemas que muchas personas venían a preguntarme y que me enseñaban sus análisis y no encontraban el motivo de lo que les pasaba. Aquello me sugirió seguir buscando pues, diferentes orígenes de enfermedad y cuando empezaba a encontrar enfermedades un poco raras, pues, tipo cáncer, leucemias, tal, de repente no había en algunas de esas patologías una respuesta de tratamiento para esas personas. Y eso me rayó tanto que entonces Marisa se dedicó a correr las cortinas de lo que era buscando algo más que no fuera solo farmacología, y me di cuenta que había un universo maravilloso de otras terapias, otros tratamientos, otras posibilidades de curación y de sanación desde el origen, ya no solamente tomando, sino actuando. O sea, ya no es una cosa de voy a tomar esto, sino un estilo de vida que también está participando en tu sanación personal. Y de ahí seguí creciendo y buscando y encontrando y ayudando a muchas más personas desde un punto de vista más holístico o más integrativo, que llamamos ahora, ¿no? Integrar, pues cuando es un medicamento, pero cuando hay otro tipo de posibilidad de ayudar, que a veces incluso es una sonrisa, ¿por qué no? Totalmente. Entonces, esa soy yo, un poco friki de eso. Qué bueno. Pues oye, ¿te parece si vamos a utilizar esa friqueza, que además yo disfruto un montón? Y te voy a preguntar muchas cosas que seguro para ti son muy familiares y que creo que puedes aportar muchísimo valor. Venga, empezamos por la primera. Se dice que evidentemente detrás de las enfermedades modernas existen muchas causas, pero hay dos que parecen ser siempre el preludio de todo, ¿no? Que es el estrés oxidativo por un lado y la inflamación o la inflamación crónica de bajo grado por el otro. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto, de cómo impactan en nuestra salud? Pues mira, no son lo mismo, pero ambas se retroalimentan, ¿no? Entonces estamos sometidos a muchísimos estresores. El estrés oxidativo ya sabemos que es un mecanismo de liberación de radicales libres en nuestro organismo, en
en nuestras células, ¿no? Y necesitamos reparar eso y que haya un equilibrio oxidación-antioxidación. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros generamos nuestro propio estrés oxidativo, porque nuestras células tienen que respirar o incluso cuando hay un microorganismo, nuestros neutrófilos van a soltar sustancias oxidantes para atacar esas bacterias o los virus, ¿no? Cuando eso está equilibrado, porque tenemos nuestros mecanismos antioxidantes, pues fantástico. Pero cuando empezamos a recibir estresores como la gente que fuma, alcohol, los tóxicos ambientales, los tóxicos que hay en los alimentos, incluso el estrés del día a día. O sea, el propio estrés ya genera una reacción, unos cambios en la microbiota, que me imagino, no sé qué habrá hablado otras personas por aquí, pero la microbiota tiene mucho que ver también con el permiso, por decirlo así, de que muchas sustancias tóxicas que estamos comiendo y que a lo mejor se tendrían que ir por la cloaca, ¿no? Por el váter, atraviesan la barrera intestinal y nos generan más estrés oxidativo celular y empezamos a tener ese tipo de exceso de radicales libres que empiezan a alterar nuestras células y que pueden dar lugar a esas enfermedades crónicas que conocemos como cáncer, autoinmunes, artritis, artrosis, etc. Y en la inflamación de bajo grado, que como decimos está un poco bidireccional, ¿no? Yo creo que en esta sociedad actual suma una serie de, yo creo que hábitos de vida mal conceptuados o que se están como estableciendo de una forma que no debería de ser, y yo creo que muchos divulgadores estamos todo el día, vamos a ver, tú no puedes estar todo el día sentado porque entonces tu cuerpo no se mueve, tu sangre no oxigena el resto de tu cuerpo y al final te vas a enfermar porque no llegan las células inmunitarias, no llega el oxígeno, no llegan los nutrientes, etc. O sea, sedentarismo fuera. Estamos constantemente con ruidos, ambiente, estas radiaciones electromagnéticas, un montón de influencias externas que también estresan a nuestras células. Como somos mucho agua, ya sabemos que somos casi todo agua, pues vibramos en unas frecuencias que a lo mejor son dañinas para nuestra salud. La alimentación, yo cada vez que voy al supermercado me horrorizo de ver azúcar por todos lados. Todo es azúcar, todo es azúcar, todo es azúcar y encima quieren meternos más azúcar, que si Halloween, que si las Navidades, que si todo. O sea, antes teníamos una alimentación más saludable diariamente y era algo interesante para los niños o para los adultos, yo qué sé, dopaminérgicamente era muy estimulante un dulce, ¿no? Pero es que ahora es un dulce a todas horas, el azúcar es un tóxico que ya conocemos que lo es, totalmente, muy agudo, o sea, para nuestro cuerpo, estamos inflamándolo constantemente, esa alimentación procesada, esos azúcares, nos produce mucha inflamación, hasta tal punto de que alteran todos nuestros mecanismos de reparación y todos nuestros mecanismos incluso de homeostasis mineral. O sea, yo me acuerdo un niño, una niña, en el colegio de mis hijos cuando era pequeña, que todo el día se rompía los brazos, se rompía la pierna. Y yo un día ya mosqueada le dije a mis hijos, pero esa niña, mamá, es que siempre trae de comer chuches al recreo. Y yo decía, no me lo puedo creer. Y ya me dice uno de mis hijos, es que su mamá tiene una tienda de chuches. Fíjate, si la mamá entendiera que por ese azúcar excesivo que tomaba su hija, le estaba generando una acidez metabólica que a su vez le raptaba el calcio y el magnesio de los huesos a esa niña para estabilizar ese pH sanguíneo y que por eso estaba generando unos huesos frágiles, si lo supiera, no se lo daría. Y por eso la niña se rompía constantemente los huesos. Y sin embargo, yo creo que no hay una conciencia clara todavía de que el azúcar es tan malo para nuestra salud, ¿no? Entonces, esa inflamación de bajo grado, también relacionada con los alimentos, por supuesto, si seguimos alimentándonos con alimentos que, por desgracia, tienen muchos tóxicos, como el atún o los animales de mar con mucha grasa corporal y muy grandes, hay un exceso de despistaje a nivel de la inmunidad que empieza a reaccionar de una manera errónea y también provoca una liberación de sustancias como las citoquinas, ¿no? Las palabras que usa la inmunidad para decir alarma, alarma, voy a atacar a algo, son las citoquinas. Y generan más citoquinas inflamatorias y empieza a haber una persona que no sabe por dónde le vienen los tiros, pero lo que pasa es que se encuentra fatal, todo se le empieza a degenerar y al final, entre la inflamación, por un lado, que genera más estrés oxidativo y el estrés oxidativo, que en muchas personas, además, si hay mecanismos más difíciles de reparación, la genética influye. O sea, ahora me acuerdo de que yo misma tengo una buena genética a nivel de sustancias o de mecanismos antioxidantes
Y lo vi porque me llamó la atención, que me dijo, esto no es lo normal. Luego tengo otras cosas muy malas, ¿eh? Luego no metilo y tal, pero a nivel de mecanismos antioxidantes, mis genes parece ser que tienen una buena capacidad antioxidante. Y eso me protege de unos cánceres, del cáncer, por ejemplo, a nivel normal. O sea, si algo me estresa mucho o me provoca un cáncer porque yo lo estoy provocando pues, con fumando o haciendo algo excesivo en cuanto a tóxicos o provocándolo yo, pues vale. Pero de manera normal, en mi familia no hay cáncer por ningún lado. Entonces, claro, me pareció muy, muy chulo saber que en esa parte tengo mecanismos de antioxidantes pues bastante fuertes, pero no todo el mundo es igual y no todo el mundo es consciente de ello. Entonces, bueno, el estilo de vida está completamente relacionado con esto y a partir de ahí siempre se puede retroceder y tener una epigenética favorable para que esos genes que a lo mejor no te favorecen a nivel antioxidante, pues sí que no se tengan en cuenta, ¿no? No haría falta ni siquiera saber que tenemos esos genes así, ¿no? No sé si te he contestado la pregunta, me he enrollado mucho. O sea, al final volvemos, yo creo que todos estamos en la misma línea, ¿no? De que el destino reparte las cartas, pero nosotros las jugamos, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué le dirías? Esta mañana me han hecho una pregunta que me ha descolocado. ¿Qué le dirías tú a esas personas que dicen, va, total, estas cosas no son tan importantes, no hay que obsesionarse, que vamos a morir todos igual? Porque al final es un mensaje de resignación, pero ¿tú qué les dices? Si te encuentras una persona que te dice esto, bah, lo de los tóxicos, nada. Pues no todos vamos a morir igual, porque en el fondo, a ver, yo quiero vivir muchos años con salud. Claro. Y si me voy a ir intoxicando, un poquito de azúcar, un poquito de alcohol, un poquito de humo, un poquito de estrés, si todo eso me va a convertir en una persona más envejecida. Porque una cosa que no he comentado, el exceso de azúcar no solamente glicosila la hemoglobina, también glicosila las proteínas, los ácidos nucleicos, las grasas, y por desgracia los ácidos nucleicos, las proteínas no se desglicosilan. O sea, te vas envejeciendo, igual que el estrés oxidativo genera oxidación en nuestro ADN, en nuestros lípidos, en nuestras proteínas, y eso no tiene marcha atrás, porque la hemoglobina sí que cada 120 días se renueva, pero el resto no. Entonces, vamos a envejecer mucho más deprisa si no tenemos en cuenta que hay unas formas de cuidarse o de un estilo de vida más saludable. Ejercicio, dormir, alimentos saludables. Yo además he tenido una experiencia propia donde me di cuenta que al quitar todos los hidratos de carbono de absorción rápida, es decir, pan, patata, pasta, arroz, alcohol y fruta en ese momento, porque tenía una candidiasis y tenía una tripa totalmente inflamada, donde yo me apoyaba en ella y todo, de lo grande que la tenía. Quise quitarme esa cándida que me estaba matando, que esa cándida además estaba favorecida. Yo no tomo mucho azúcar, pero sí que estaba muy estresada. Si mi estrés disminuye mi inmunidad, la cándida estaba floreciendo a sus anchas. ¿Qué pasó? Dije, yo quiero cargarme a la cándida. ¿Qué tuve que hacer? Quitarle el alimento. Si le quito el alimento, ¿qué le quitaba? Todo lo que he dicho antes, ¿no? Todos los hidratos de carbono de absorción rápida. Comía proteína, verdura, y moderaste el estrés. Claro, y moderar el estrés. Bueno, para el tema del cortisol, hiperglucemia, claro. Exactamente. Entonces, tomé la decisión de empezar a hacer meditación. O sea, el cambio en mi cuerpo fue brutal. Perdí 10 kilos de líquido, de líquido en menos de un mes. Me hice analítica por curiosidad y tenía todos los valores, incluido el filtrado glomerular, muchísimo mejor. La hemoglobina glicosilada había bajado. El filtrado, Esto es para los que nos dedicamos a la clínica, es súper curioso. Sí. Qué bueno. La hemoglobina glicosilada, de repente, pues a 4 con algo, menos de 4. Es que todo me pareció flipante porque todos mis marcadores de salud mejoraron cambiando la alimentación radicalmente. Mi cuerpo también cambió, 10 kilos menos, se nota muchísimo. A nivel de estado de ánimo también, por supuesto, la microbiota cambió. La microbiota cambió, además, me hacía analíticas mes a mes. Iba viendo solamente con la alimentación cómo cambiaba, mejoraba la Akkermansia, mejoraban los lactobacilos. Ellos ya solamente cambiando la alimentación empezaron ellos a equilibrarse y de repente mi intestino cambió. Tú fíjate, mes a mes me lo hacía, ¿no? Como tengo laboratorio, eso no lo he dicho. Qué bueno. Pues me di cuenta de eso, ¿no? Entonces la alimentación es fundamental y que no me vale decir, bueno, ¿cómo nos vamos a morir todos? No, perdona, ¿y cómo nos vamos a morir? Exacto. Depende de cómo quieras vivir el resto de tu vida, ¿no? Incluso a partir de ya, ¿no? Sí, totalmente. También yo sé que eres un poco referente, permíteme que te lo diga, a nivel de aceites esenciales.
Me resulta muy curioso. ¿Podrías explicar cómo nos pueden beneficiar los aceites esenciales y qué impacto tienen en la salud? Pues mira, esa fue una de las partes que yo hace ya, en el 2014, conocí. Soy referente, pero quizá porque hago mucho ruido, ¿no? Ujú. Porque yo me he tirado 25 años de mi vida sufriendo cistitis recurrentes. Y eso es muy molesto, Ujú. muy doloroso, muy incómodo. Viajar a otro país y que no tengas, que tengas una infección urinaria y no tienes un antibiótico, porque yo cuando viajaba con mi padre me daba el antibiótico y ya está, pero cuando empecé a viajar sola me encontraba que sangrando por ahí y que no, bueno, agarrando de la bata de los farmacéuticos de cualquier país para que me dieran una fosfomicina, por ejemplo, ¿no? Cuando yo eso lo he vivido de forma muy recurrente y además sufriéndolo, y no había forma, no encontraba la solución, porque era antibiótico, antibiótico, que si hago una arándano, no sé qué, y no había manera de parar aquello. Y de repente un día conozco el efecto del orégano, del aceite esencial de Ujú. orégano. Bueno, pues no lo voy a contar porque es muy largo, pero de repente, pues eso, probándolo a ver qué tal, me encuentro con que me quita la infección en cuestión de horas, dejo de sangrar, dejo de encontrarme mal y en 3 o 4 días se me quita la infección. Claro, yo soy de laboratorio, agarré aquello, me lo llevé al laboratorio, empecé a coger bacterias procedentes de infecciones urinarias de pacientes hospitalarios, bacterias súper resistentes, y empecé a enfrentarlas a sus propios antibióticos de forma clínica, porque eran pues bacterias que teníamos que cultivar para detectar una infección de una paciente, y empecé a poner diferentes tipos de aceites esenciales antiinfecciosos a ver qué pasaba, ¿no? Y mi sorpresa fue que no solamente era el orégano, era la canela, era el Ujú. clavo, era el geranio, era la lavanda. O sea, me encontré un montón de aceites esenciales que eran eficaces contra bacterias multiresistentes en diferentes pacientes. Entonces ya me volví loca con esto y quise continuar hasta qué punto esos aceites esenciales nos afectaban a la salud o no. Porque digo, bueno, si matan bacterias malas, matarán bacterias buenas. Entonces empecé a hacer crecer lactobacilos de diferentes tipos y a enfrentar los aceites esenciales también. Y me di cuenta que los lactobacilos, por ejemplo, se fuman un puro y nadan en el orégano y les encantan los aceites y no les pasa Qué nada bueno. a los lactobacilos, salvo 3 tipos de aceite: el lemongrass, la jedrea y a veces la lavanda. Esos 3 sí que he visto que matan a los lactobacilos, ¿vale? Pero ni el orégano ni otros aceites hasta ahora que he probado hacían daño. Por eso yo me iba curando mis cistitis con orégano y mi microbiota no estaba tan alterada. O yo me iba cada vez sintiendo mejor y además, bueno, ya aprendí que, pues eso, qué tipos de Sí. probióticos o tratamientos puedes ir mejorando y la alimentación también ayuda, ¿no? Semanosa, ¿no? Arándano rojo, ¿no? ¿Qué es Sí, la para eso? manosa, el Ujú. arándano, bueno, el aloe vera, el Ujú. butirato, ya empiezas a trabajar un poco la mucosa. Ujú. Ya comprendí que si cierras barrera, que si mejoras nutres mejor esos enterocitos, das un poquito, digamos, mejor ambiente a tus bacterias, pues lógicamente tu inmunidad también te va a apoyar. Ya sabes que la inmunidad intestinal es muy importante, entonces al final todo eso empieza a generar un equilibrio de bacterias, arqueas, tal. Todos los que están ahí empiezan a estar cada uno a lo suyo. Yo me dedico a hacer Ujú. ácidos grasos, yo me dedico a hacer vitaminas, que todos tienen que trabajar para nosotros, y empecé a sentirme bien. Incluso llegué a tener un parón de infecciones entre el año 2014 y el año 2020. Y por eso dije, yo tengo que contar esto, porque yo ya he solucionado mi problema. Entonces, cómo voy a callármelo si llevo 25 años sufriéndolo? Qué Entonces, bueno. por eso dije yo, mis redes empezaron por ahí. Yo quiero contar cómo se resuelven las cistitis sin antibiótico, ¿no? Y eso fue un poco mi despegue y por eso me hice referente, porque quise hacer tanto ruido como un poco como el eco de lo mal que yo le he pasado durante 25 años siendo una chica joven que en cuanto empecé mi relación sexual, cuando tenía 23 años, ahí se me fue la vida prácticamente, porque eran muy Claro. angustiosos, ya no disfrutas de nada, ya estás pensando, tendré la infección, y Sí, bueno, es uff, horrible. claro. Entonces, yo lo que quería era contarlo y de alguna manera hacer entender que estos aceites esenciales, ya no solamente a nivel infecciones urinarias, es infecciones de muelas, de garganta, de oídos, de cualquier problema que puedas tener, incluso estando fuera de casa, que no tienes otra cosa, poder solucionar tu problema infeccioso con aceites esenciales es una maravilla. Y bueno, de ahí a temas sensoriales, a relajación, o sea, lavanda, el incienso, o sea, ya hay un montón de aceites esenciales que van formando parte de mi vida y que también nos sirven a nivel emocional, ¿no? Pero ¿de qué forma
¿Hablas de forma consumida, de forma tópica, de qué forma o de varias? Vale, para infecciones, vía oral. Vía oral. Sí. Vale. Si son infecciones de este tipo, de muela, garganta, oídos, cistitis. También para temas, a veces hay que usarlos en el SIBO para intentar paliar un poquito, bajar un poco las enterobacterias, que son muy sensibles a ellos. Cuando, por ejemplo, hay una herida, un padrastro que está infectando, pues un poco de árbol del té, lo aplicas vía tópica, o una calentura, el típico herpes con árbol del té, también vas a evitar que se sobreinfecte y no te haga una pupa enorme, o sea que también hay tratamiento tópico. O, por ejemplo, yo tengo protocolos para diferentes problemas, ¿no? En mi protocolo de cistitis siempre planteo que usen el árbol del té con un poquito de agua y que se laven la zona, si tienen infección, mejor que con un jabón íntimo, en muchas ocasiones, porque ya si usas el jabón vas a matar otras bacterias y el árbol del té sí respeta lactobacilos vaginales. Entonces, una gotita o dos en agua y lavar bien, actuar un minuto y luego enjuagar. Esa sería una manera de prevenir esas infecciones recurrentes o incluso mejorar la microbiota vaginal cuando a lo mejor está un poco alterada, que hay en los análisis ponemos flora mixta, ¿no? Entonces que hay estafilococos y estreptococos ahí metidos que no tendría que haber o algún otro, pues. Y por ahí empecé a hacerme, pues eso, cada vez más estudios con aceites esenciales en el ambiente, también inhalados. Esas inhalaciones que muchas veces hay aceites esenciales que son mezclas, por ejemplo, que tú te puedes hacer o que ya vienen preparadas, inhalas y estás limpiando tus vías aéreas. Entonces hay verdaderamente un montón de usos de aceites esenciales para el día a día y para mejorar nuestra calidad de vida. Sí, yo los uso en el humidificador, justamente que antes hablamos, los uso mucho. Venga, cambiamos un tema y pasemos a algo muy censurado y muy polémico. Algo que por favor espero que no lo censuren porque me resulta muy interesante. Lo toco más por lo interesante que me resulta. Y es hablar de, según tú has hablado que tienes tu laboratorio, según la experiencia, ¿qué impacto han tenido las vacunas de lo que ya sabemos del 2019 en la salud desde entonces, según tu experiencia? Es un tema peliagudo. El impacto que yo he visto ha sido una alteración importantísima de la respuesta inmunitaria. Ha sido muchas personas que vivían de una manera más o menos controlada de su sistema inmunitario, se les ha descontrolado, de repente, a mí me contactan muchas personas a través de Instagram y me cuentan pues, que de repente tienen muchos dolores articulares, muchos problemas de cansancio, me cuentan realmente los síntomas de enfermedades crónicas infecciosas o infecciosas crónicas. Por ejemplo, muchas personas, y yo soy una de ellas, nos han picado garrapatas o insectos y podemos tener bacterias intracelulares, tenemos virus, muchos de nosotros, la mayoría tenemos Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes 1, zóster. Tal cual. ¿Vale? Uy. Si algo nos altera la respuesta inmunitaria, nos disminuye la respuesta de la inmunidad innata, estamos hablando de macrófagos, de natural killer, neutrófilos, pero sobre todo esa parte, entonces no tenemos capacidad de defendernos adecuadamente cada vez que algo nos ataca. Entonces lo que yo he visto es que esas personas tienen peores capacidades de respuesta inmunitaria frente a infecciones, frente a cáncer. Yo creo que estamos viendo un exceso de cáncer súper agresivo y ya sabemos que las células natural killer son las que se dan cuenta de que hay una célula que no está replicando, o sea, que está aplicando de forma alterada, es una célula que ya no expresa en su membrana esas señalizaciones normales. Las natural killers son los linfocitos, son los que se cargan y dicen tú fuera de aquí, que tú ya no encajas en este cuerpo. Eso no está ocurriendo, con lo cual esos cánceres crecen a sus anchas. Yo pienso que hay una verdadera causa-efecto después de ese pinchazo en personas que a lo mejor tenían esa predisposición, pero que estaba dormida y al quitarle la presión inmunitaria se ha desarrollado. Eso es lo que yo creo y lo que he visto en muchas personas, y ya no te digo más, o sea, no te digo nada, o si te digo a nivel de temas de coagulación, o sea, ictus, infartos, hemos visto niños jóvenes, todas las edades han tenido un montón de problemas que no tendrían que darse en jóvenes sanos, haciendo deporte, en ese exceso, ¿no? Entonces hemos visto muchísimos casos de problemas cardiovasculares y, bueno, cerebrovasculares y de todo, ¿no?
Yo creo ¿Y que qué es debería impacto. hacer o qué recomiendas, cómo enfrentas tú a alguien que sí se haya, por el motivo X que sea vacunado, qué puede hacer para mejorar esta inmunidad? ¿O hay algo que podamos hacer más allá de cuidar nuestros hábitos? Bueno, yo lo único que puedo recomendar aquí es, aparte por supuesto de los hábitos, o sea, que sean conscientes de que su inmunidad ya no es la misma y que tienen que tener mucho más cuidado con sus hábitos. Ya no vale eso de, va, como voy a morirme igual, no, pues ahora bonito, pues tienes mucho más cuidado con tu alimentación, mucho más cuidado con tu ejercicio, con tu descanso y con tu mente. Porque incluso nuestra mente es súper poderosa y sí podemos hacer que nuestro cuerpo tenga una mejor capacidad de respuesta si tenemos una mente tranquila, en calma y, bueno, ya hablo de meditación, hablo de autoconocernos a nosotros mismos por dentro y que sea nuestro cuerpo quien se regenere mejor. Si no vamos un poco por ahí, vamos a estar tan estresados con ese tanto estrés oxidativo por tantos mecanismos externos que nos están abrumando nuestro cuerpo que inmunitariamente no vamos a poder responder. Entonces sí que podríamos intentar hacer más detox, o sea, más tratamientos o más actividades detoxificantes, mentales y físicas. O sea, yo tengo muchos protocolos de detox que pasan pues por, dependiendo de si es fitoterapia o medicina reguladora, intentar limpiar nuestras células todo lo posible, intentar hacer algún baño de estos de sal de vez en cuando, meternos en el mar, o sea, intentar detoxificarnos, beber agua, verdura, y evitar los alimentos procesados para que nuestro cuerpo esté lo más limpio posible. Yo no sé si habrá alguna forma de eliminar esos RNA mensajeros definitivamente, ¿no? Pero sí que por lo menos intentar que nuestro cuerpo siempre esté lo más limpio posible de otros tóxicos que siguen en el día a día y en el ambiente para que no se sumen más, ¿no? Claro. Justamente hablando de esto es que el ser humano moderno está expuesto a todo tipo de desafíos y estímulos que sin ser consciente pueden atentar contra nuestra biología, contra nuestra salud. ¿Podrías hablarnos un poco de precisamente estos tóxicos a los que estamos expuestos y muchas personas desconocen? Pues sí, la verdad es que por desgracia lo veo mucho en el laboratorio, ¿no? Estoy todo el tiempo y cada vez más, y de hecho a mí me llaman para dar formación en diferentes cursos sobre diagnóstico y este año lo he tenido que hacer sobre medicina ambiental. Y bueno, pues recibimos mucha demanda de estudios de tóxicos, metales pesados que están pues no solamente en el pescado que hablábamos antes, ¿no? Que ahí hay mucho, pero también hay muchísimos hidrocarburos, policíclicos, un montón de sustancias tóxicas en los aviones, en la combustión de los motores de avión. Y lo que he podido conocer es que personas que viajan mucho, con aviones, con coches, personas que tienen mucho contacto con estos humos de estas combustiones, acumulan además otros plomos, otros metales pesados que también vienen en que los respiran y como tengan una genética de toxificación un poco lenta, estas personas suelen acumular en su cuerpo esos tóxicos, que finalmente terminan arruinando su inmunidad, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta y hay que saber que si yo viajo mucho y soy azafata, voy mucho en avión o voy mucho porque trabajo viajando, hay que limpiarse el organismo y hay que intentar tener siempre por lo menos un tratamiento de detox mínimo cada 6 meses. Igual que llevas el coche a cambiar los filtros, pues si estás tan expuesto debes de tener en cuenta que hay que limpiarse orgánicamente porque acumulamos un montón de toxicidad, eso por un lado, a nivel de humos. Cuando ya hablamos incluso de personas que no saben por dónde van los tiros y que y de repente preguntas, ¿pero tú dónde vives? No, pues yo me he encontrado muchos tipos de personas que me han preguntado y yo voy tirando del hilo, ¿no? Y a veces me encuentro gente que no sabe que vive dentro de una casa llena de mohos que liberan micotoxinas ambientales, que esas micotoxinas no son fáciles de eliminar y que las están respirando constantemente. Entonces, cada vez que van a ese lugar, empeoran, pero no saben por qué. Entonces, esos mohos negros de colores que hay en las humedades de ciertas casas tienen que saber que son muy tóxicos y también tendrían que saber cómo eliminarlos con cuidado de que no liberen más micotoxinas. Las micotoxinas de los hongos son súper resistentes, no son fáciles de eliminar. Entonces, eso es una de las causas también para perder la salud, que por desgracia va sumando y al final te encuentras que hay de todo, ¿no? Otras micotoxinas que encontramos muchísimo, que yo por eso ya digo, qué pena con lo que me gustaban las palomitas, no las quiero ver ni en pintura, porque me tocó dar un curso sobre micotoxinas alimentarias. Y entonces me tocó un poco pues, profundizar en el tema para poderlo contar. En los cereales, en esos cereales que hablábamos
que están cargados de hidratos de carbono. Además, cuando hay unas cosechas, por ejemplo, de maíz, en esos países donde el maíz se cosecha mucho, ese maíz luego se lleva a almacenar en zonas húmedas y como además cada vez hace más calor, la humedad y el calor que hace formar hongos. Bueno, pues el maíz es capaz de generar una serie de micotoxinas muy, muy, muy tóxicas, el maíz y las uvas también, y los cacahuetes. Entonces, esos almacenamientos de esos alimentos generan unos hongos con unas micotoxinas muy, muy tóxicas que son muy difíciles de quitar, que no se quitan ni con el calor, ni con el cocinado, ni con prácticamente casi nada, pero que además hay una legislación de esas micotoxinas que impide que si tienen mucho, se miden y dice, bueno, esto tiene mucho, no se puede vender. Bueno, pues leyendo y buscando en bibliografía y demás, me encontré que incluso había momentos donde si la cosecha había sido muy grande y había unos niveles de micotoxina más altas de lo permitido, bueno, pues siempre la ley baja un poco los niveles porque, oye, no vamos a perder toda la cosecha. Con lo cual, estamos también expuestos no solamente a los pescados con metales pesados, sino a los cereales, como hemos dicho antes, cacahuete, maíz, en el caso de las legumbres, cacahuetes, y en el caso del vino y la cebada. El almacenamiento de esos alimentos genera muchas micotoxinas muy, muy dañinas para el organismo. Y yo pienso muchas veces en los países sudamericanos donde veo muchas enfermedades tipo cáncer de riñón, unos cánceres así como que se repiten mucho, y esas personas comen muchísimos cereales. Y allí hace mucho calor y mucha humedad. Y me da por pensar, es posible que no lo sepan y a lo mejor estén consumiendo muchas micotoxinas. Bueno, eso también está en el ambiente. Y cuanto más calor haga, bueno, este cambio climático que hablan, que yo no lo tengo tan claro del cambio climático, pero bueno, calor hace. Pero lo que sí que veo es que a lo mejor no hay una suficiente información sobre este asunto. A mí me ha tocado estudiármelo para poder hacer análisis sobre ello. Y tenemos 5 micotoxinas muy, muy peligrosas para la salud, que producen cáncer, que producen problemas incluso de fertilidad y muchas enfermedades que la gente no tiene ni idea. Y esto lleva muchos años sabiéndose, o sea, estoy hablando de 1980, 70 o antes, que ya hay legislación sobre ello, ¿no? He hablado de eso, lo de los metales, he hablado de, bueno, pues estamos... Bueno, y también otros, ¿no? Disruptores endocrinos, claro, ahora los que piensas, plásticos, claro, microplásticos, disruptores endocrinos, el arsénico de los aguas de pozos. Bueno, es que al final yo me pongo, a ver, la verdad, tengo que confesarte que antes era, no sé si inconsciente o quizás escéptico, o quizás ambas, pero desde que me puse a investigar cómo hasta los propios PFOAs de las sartenes de teflón antiadherentes y cómo he sido más consciente el agua, los microplásticos. Los microplásticos es que es brutal, es un mundo. Entonces, y es que estamos tan expuestos a tantísima toxicidad ambiental que como no pongamos medidas para por lo menos frenar lo que podamos en nuestras capacidades, es que estamos intoxicadísimos. La ropa, toda la ropa que es ignífuga, sí. te la pones y también absorbe, la piel absorbe todos los cosméticos. Mira, yo estoy en África, yo tengo una farmacia también. Mi farmacia es una farmacia cada vez más libre de tóxicos. Entonces, toda la cosmética que yo voy trayendo es libre de tóxicos. O sea, es que no tiene que ser 100% natural, sin ningún tipo de sustancia tóxica, química tóxica que se pueda absorber por la piel, porque es que ya estás todo el día rayado con el tema. Y más si... O sea, cuando ya nos metemos en esto, muchos, incluso suplementos de hoy en día, muchos, y en la farmacia lo tienes que ver, ya no solo que vienen envueltos en envases de plástico, sino que además les son sometidos al calor, ¿no? A través de una vitrina y dices, esto no está bien. Y luego, además, corrígeme si me equivoco, pero también los encontramos en los muebles, en los lacados de los muebles, en las alfombras, si no ventilamos nuestro hogar, que es importante, ¿verdad? Exacto, está lleno, completamente lleno de sustancias volátiles y muy tóxicas. Sí. Al final, no sé si también estás de acuerdo, una vez escuché a alguien que decía que la salud es un tema de volumen, es decir, cuando ves a alguien que es cafetero y hace la típica cápsula de Nespresso con el aluminio, dices, bueno, quizás un pelín de aluminio un día no pasa nada, pero como estés cada día haciendo 5 cafés multiplicado por años, eso va a tener un impacto en tu salud, ¿verdad? Fíjate, yo el aluminio de la Nespresso, me rayé mucho con eso porque yo tengo la Nespresso. Pero sí que es verdad que el aluminio que llega al cerebro lo tengo más asumido con los aerosoles, ¿no? Con esos desodorantes de aerosol que ya llevan sales de aluminio. Más vía inhalada,
O sea, yo lo que no haría sería inhalar mientras se calienta esa cápsula, qué vía digestiva. Y como soy así un poco y me hago bien, porque yo soy muy cafetera, dije, voy a probar, me voy a hacer un estudio de metales en orina. Me hice una provocación, no en cabello, sino en orina. Me hice una provocación para ver si yo tenía metales en mi organismo. Entonces me hice una quelación. Eso fue, coges la orina, te tomas un quelante como un DMSA, y después te haces una segunda emisión de orina y ya mides, ¿no? Bueno, pues tengo plomo, tengo mercurio, pero no tengo aluminio, y eso me tranquilizó. Digo, bueno, por lo menos bueno. el Nespresso no me ha generado tóxicos en el cuerpo, que quizás los hubiera inhalado, o a lo mejor a nivel de cabeza, o a lo mejor es que yo tomo mucho silicio orgánico, Claro. que el silicio capta el aluminio, y entonces puede ser que también de esa forma me esté librando, o sea que también un poco pongo el, El de pongo el este. remedio, ¿no? ¿Cuáles son los mejores quelantes? ¿Clorela, spirulina, ácido alfa-lipoico? ¿Qué piensas? Bueno, a ver, yo lo que, como que el antes está muy bien, también la diatomea, también las aceolita para intentar captar intestinalmente. También tenemos alguna bacteria, ¿no?, que se encarga de quelar un pelín, ¿no? Bueno, las propias cándidas, cuando no están en forma de hifa, cuando son levaduras, son quelantes también, de tóxicos, y liberan, nos ayudan a liberar, ¿no? Pero yo lo que suelo hacer también es potenciar mi capacidad de detoxificación. O sea, yo, por ejemplo, sí Claro. tengo una alteración en la metilación y necesito vitaminas metiladas, y necesito un apoyo en mi detoxificación hepática para poder hacer esa segunda fase de metilación y eliminar esos tóxicos que puedo haber ingerido, ¿no? Entonces yo sí que apoyaría vía fitoterapia o vía medicina bioreguladora, le ayudaría al hígado a ir liberando pues, todo lo que pueda, empujando un poquito. Y luego, por supuesto, a nivel de quelantes, pues lo que tú has dicho, a nivel natural, la clorela, la espirulina, las zeolitas, todo esto, ¿no? Has dicho algo, estoy seguro que esto es un dato increíblemente interesante y que nos va a gustar a ambos. Has dicho en las formas que no metilas bien y que tienen que ser en las ciertas vitaminas, ¿no?, las del grupo B, en forma metilada. Hago un inciso aquí porque hay algo que me parece súper interesante y no escucho a mucha gente decirlo, y parece que yo sea aquí el loco de... Cuando una mujer está embarazada se recomienda mucho ácido fólico, pero tú sabrás, entonces entiendo que yo se lo he dicho a mi mujer, le digo, no es lo mismo el ácido fólico sintético que el metilfolato, Exacto. que es lo que realmente la forma activa, ¿no? Exacto. Entonces, justamente quería saber tu opinión porque se ha visto que en algunos estudios de Harvard que he estado leyendo, el exceso de ácido fólico puede también suponer un riesgo para el feto y deformidades, etcétera, en el tubo neural. Entonces, es algo que yo digo siempre, bueno, metilfolato no es lo mismo que ácido fólico. No, parece lo mismo, pero no, ¿verdad? No, es que no tiene nada que ver. O sea, el metilfolato es la forma activa, como acabas de decir, o igual que en la metilcobalamina es la forma activa de la B12, y no es lo mismo tomar la forma activa que tomar una forma de vitaminas B, que si a lo mejor eres como yo, que no metilas, si tienes un polimorfismo, vas a tener un exceso Claro. de eso, pero no vas a llegar a tener el fin de esa vitamina, ¿no? No va a tener esa producción. Incluso yo, por ejemplo, la homocisteína, Te lo iba a decir. Te lo iba a decir. a mí me aumenta cuando no me tomo mis vitaminas B metiladas. Y también has probado, bueno, pregunto, porque además es que estos son temas que me apasionan. ¿Qué piensas también justamente para reducir la homocisteína, la betaína? No en la forma hidrocloruro, sino en la forma, ¿cuál es la forma de betaína? O sea, yo he estado leyendo que más allá de las vitaminas del grupo B, que ya lo sabemos, la B9, la B12, etcétera, para el tema de la homocisteína, también la betaína es interesante para esto. ¿Para la homocisteína? Pero en una forma, no sé no sé qué forma es concretamente, pero luego, no sé si habías oído, no has oído hablar. Con esa función no. O sea, sí que he escuchado pues, diferentes tipos de suplementos, como el ajo añejado para bajar la homocisteína, pero así como la betaína como tal, no. Pues qué curioso. Luego vamos a entrar aquí en cositas interesantes. Yo me la he bajado con las vitaminas metiladas. La verdad es que si no se me sube, y ya sabemos que ese sí que es un problema de colesterol. Sí, de riesgo cardiovascular. Exacto. Justamente. Venga, pasemos a hablar de riesgo cardiovascular. Está muy en auge demonizar al colesterol como un marcador definitivo, además, y como el único marcador, porque parece que hoy en día es colesterol elevado, ya por definición estatinas y lo que ya sabemos. Entonces, ¿podrías un poco hablarnos del riesgo cardiovascular, de la relación al colesterol, de si hay otros marcadores interesantes? Sobre todo tú que estás en el laboratorio, que debes de ver LDL oxidada, en fin.
Bueno, tú sabes que a mí me dio un infarto, ¿no? Ah, pues no ¿No lo sabías? Yo tuve un infarto agudo de miocardio de una de las arterias principales de mi corazón, de la anterior descendente, en el año 2020. El año 2020 fue para mí un año que no pudo ser más estresante porque tengo farmacia, la tenía, ya no estoy allí, en la estación de Atocha, que cerró sus puertas al público y yo tenía que estar allí pues pagando una hipoteca, un alquiler y allí no entraba nada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado tenía el laboratorio y necesitaba máquinas para poder hacer mis análisis y no tenía la máquina pero no me daban reactivos. Después me daban reactivos pero ya me quitaron la máquina porque la presté y hasta luego, Lucas. Entonces, además hice un vídeo que se hizo muy viral de unas mascarillas que no sé qué, unos cultivos que se me ocurrió hacer para demostrar que las mascarillas podían ser focos de infección si no te la cambiabas o no la limpiabas. Total, que el año 2020 me pasó por encima de una manera brutalmente estresante. O sea, de repente me vi en televisiones, en radios, en mi trabajo, o sea, como que era demasiada demanda para alguien como yo que no estaba acostumbrada a esto. Las redes sociales, que yo había empezado a hablar discretamente de la cistitis, me veo de repente desbordada con un montón de actividad que yo no estaba acostumbrada. No sabía lo que era un hater. Todo aquello me generaba muchísima ansiedad. Bueno, pues acabó el año 20 y yo decía, Dios mío, que acabe ya, que la gente ya se vaya en Navidad a su casita a cenar. Claro, año 20, COVID, pues las PCRs disparadas, yo validando PCRs como una loca, y bueno, pues al final me petó el corazón y me dio un infarto el 23 de diciembre de 2020. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando viene el cardiólogo me dice, no eres diabética, no tienes sobrepeso, no tienes hipertensión, y ¿qué era el otro? Y no tienes antecedentes familiares, es tu colesterol. Y digo, ¿perdona? Digo, ¿no me has preguntado por el estrés? Digo, estoy muy estresada. Dice, no, el estrés no, es el colesterol. Total, que me empezaron a dar un montón de pastillas para bajarme el colesterol directamente porque decían que además tenía, que seguramente eso era la verdad, que tengan efecto antiinflamatorio, no sé qué. Yo pues o sea, para mí la estatina es algo que lo tengo un poco demonizado, no era capaz de tomarme aquella estatina, entonces yo la echaba al bolsillo cada vez que me la traían y ya está. Y entonces, vamos a ver, cuando yo salgo del hospital, intento explicarle a mi cardiólogo ya con calma, digo, mira, no ha sido colesterol, a ver, que el colesterol en mi caso no tiene nada que ver, lo tengo en 220, a ver, que yo he vivido la época... Más en 220, por Dios. Yo he vivido cuando me decían, no, ha dicho la OMS que hay que bajar los valores de referencia. Claro. Eso lo he vivido yo en el laboratorio, he tenido que bajar los valores de referencia de 250, de 280 a 250, de 250 a 220 y ahora a 200. Vamos a ver. Entonces dije, pero por favor, digo, mira mi HDL, mira mi LDL y mira mis triglicéridos. Vamos a ver. Aquí es una cosa que además estaba yo preparando un vídeo para contarlo en mis redes sobre esto, ¿no? Cuando alguien mire, no hace falta, no es que a mí no me han medido la lipoproteína, ni me han medido no sé qué. Bueno, te han medido colesterol HDL, la LDL, el colesterol total y los triglicéridos. Ya con eso, claro, tú ya puedes saber unas cuantas cosas de cómo están tus moléculas de LDL, si son oxidables o no lo son. Porque ya sabemos que hay unas moléculas de LDL que se convierten en pequeñas y densas, muy oxidativas y que van a provocarte posiblemente un ateroma si circulan por tu sangre, o bien si son voluminosas y ligeras que no te van a hacer ningún daño. ¿Cómo se sabe esto? Fíjate que sencillo. La fórmula es dividir triglicéridos entre HDL. Claro, si te dan unos valores incluso menores a 2 o entre 2 y 3, menores a eso, que yo lo tengo en 0, algo, pues tus moléculas de LDL no son oxidables. Son bonitas, son buenas. Lo que le digo a la gente, incluso solo asegúrate de que el HDL esté siempre por encima de triglicéridos, siempre. Claro, efectivamente. Entonces, es más importante. ¿Por qué suben los triglicéridos? Por el azúcar. Hipertrigliceridemia, Señor mío. de nuevo, qué bueno, claro. Tú fíjate, o sea, yo se lo expliqué esto a una pediatra, me decía, anda, ya sé cómo pedirle a mis pacientes qué tienen que hacer para que les hagan unos estudios de hipercolesterolemia familiar y hipertrigliceridemia. ¿Por qué? Fíjate lo que les expliqué. Digo, ¿por qué un paciente no puede cenar demasiado azúcar por la noche? Porque el azúcar, cuando deja de acumularse de depositarse en glucógeno, que se convierte en triglicérido, se pone a convertirse en triglicérido, empieza a circular por la sangre para buscar un lugar donde acumularse, pero yo lo pillo por la mañana porque lo saco la sangre para analizar en ayunas. Y se ha pasado toda la noche fabricando triglicéridos en sangre y cuando llega a mí me llega en vez de un suero transparente una leche. Entonces llamo al paciente, eso fue un caso mío, ¿qué has hecho? ¿Qué cenaste ayer? No, nada, todo muy ligero. Digo, ¿cuánto pan?
Pan, sí, pan. Me comí 5 bollos. Digo, hijo mío, me has comido 5 bollos de pan, has hecho una hiperglucemia y me has hecho una hipertrigliceridemia. Digo, 400 y pico de triglicéridos tenía, o más. Y bueno, al día siguiente, Claro. pues, o sea, Esto para bajarlo a tierra, para los que nos estéis escuchando que no sigáis el hilo, lo que está diciendo es que la glucosa que introduces en el torrente sanguíneo, que no se usa inmediatamente como energía, se almacena como glucógeno, pero nuestras reservas son muy limitadas, el exceso de carbohidratos en el hígado fabrican triglicéridos, que es la forma de almacenar la grasa en el tejido adiposo, y aún más, ¿verdad? Porque cuando la velocidad de creación de esos triglicéridos supera la velocidad de transporte, se empiezan a acumular en el hígado y causan hígado graso no alcohólico. exactamente, exactamente. Entonces es tan difícil de entender que el malo no es el colesterol, que el malo es el azúcar. Y que Es tan difícil, claro, pero si estamos todo el mundo divulgando lo mismo. todos estamos unidos Y es en que, esto. ¿verdad? Y es que siguen empeñados. Y digo, cardiólogo, por favor, piensa un poco, mira mis triglicéridos, mira qué grado de estrés traigo, que yo voy a cambiar, lo prometo. Y de hecho voy a hacer ejercicio de fuerza, voy a revascularizar lo que se me obstruya de nuevo. Me da igual, yo no tomo estatinas. Además, es que es curioso que te digan, tómate estatinas para reducir el colesterol, sin decirte al menos, que digo yo como mínimo, que te tomes coenzima Q10, que sabemos que la ubiquinona es el antioxidante por excelencia, además interviene en el ciclo Claro. de la cadena de transporte de electrones, en fin. No, y además la estatina está bloqueando la fabricación de ubiquinona, está bloqueando la fabricación de vitamina D. Vamos a ver. Total. Qué importante el mensaje que estamos dando. Bueno, vamos a hablar también, justamente, una de las cosas que quería hilar a todo esto es que se habla mucho del entreno de fuerza, los beneficios del entreno de fuerza. Creo que en eso hay consenso, creo que todos estamos en la misma dirección en ese mensaje. Pero más allá de eso, ¿qué beneficios tiene a nivel cardíaco? El ejercicio de fuerza, pues que revasculariza. O sea, una de las cosas que yo tengo claro y que es así, es que cuando tú haces ejercicio de fuerza, por ejemplo, imagínate que yo sigo estresada, que lo sigo. O sea, yo reconozco que si un día me muero, no será por no tomar estatinas, que no las pienso tomar, ya se lo dije al cardiólogo, no he vuelto, digo, mira, por respetarte a ti, por respetarme a mí, no voy a venir más a la consulta porque es que no tiene sentido. O sea, yo voy a hacer por mi salud todo lo posible y voy a quitarme todo el estrés que pueda y voy a hacer todo lo que alimentariamente y físicamente pueda. Entonces, yo creo que el ejercicio de fuerza, primero, es súper importante en general para la microbiota, para la piel, para el tejido, para incluso funcionalmente seguir estando saludables, ¿no? Pero el corazón, si encuentra una vía obstruida, va a revascularizar, va a fabricar nuevas vías Qué interesante. Claro, vías arteriales para generar más oxigenación. O sea, nuestro cuerpo se sigue regenerando. Entonces, para mí es fundamental la fuerza, porque si no, si uno de mis arterias se vuelve a obstruir, no tendría la costumbre de generar otra vía de salida para regar mi corazón, ¿no? Entonces yo creo que desde mi punto de vista, a nivel de corazón, es súper importante y por supuesto ya a todos los niveles, ¿no? Yo cuando salgo de cada entrenamiento me creo superwoman, salgo allí emocionalmente, todas endorfinas con las nubes, llego allí y bueno, me como el mundo, ¿no? Entonces, es que te encuentras físicamente y mentalmente muchísimo mejor. Entonces es como, para mí es como ir al recreo, ¿no? O sea, es divertirme. Y ahora otra pregunta que también genera tanta controversia, al menos justamente del entrenamiento, que hay ciertas personas o cardiólogos que desaconsejan incluso el entrenamiento metabólico por intervalos en personas aquejadas por ciertas patologías del corazón. E incluso en los estudios se ha visto que en esas personas es beneficioso. Entonces, ¿hace falta alarmar tanto a la gente con el HIIT y decir, no, el HIIT no, que el corazón va a 1000? ¿Tú qué piensas de esto? Pues yo creo que las personas que ya están concienciadas en un trabajo físico y cardiovascular para su salud, si además están acompañando a nivel de alimentación, a nivel de detoxificación, porque también el mercurio tiene que ver, por ejemplo, con los problemas cardiovasculares, todo eso se ha visto, o la falta de sueño. O sea, yo de hecho, un médico me llamó, Marisa, por favor, te recuerdo que el sueño es muy importante. Yo cuando me dio un infarto dormía una media de 3 horas o 4 al día. Claro. ¿Por qué? Porque quería trabajar. Yo me acostaba muy tarde, me levantaba muy temprano, tenía que trabajar. Y mi día era, o sea, iba agotada, yo iba como podía, pedaleando, pero dormía muy, muy poco. Entonces, estoy de acuerdo en hacer todo tipo de ejercicio de fuerza y de HIIT y lo que sea, siempre y cuando
te acuerdes de que tienes que dormir mínimo Claro. 7 horas, de que tu alimentación tiene que ser antiinflamatoria, nada de barbaridades que me voy a comer un helado y tal y luego voy a Sí, entrenar. pasta y sí, 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 Claro, sí, sí. porque no es porque sí que la gente el día de Nochebuena que come más azúcar de la cuenta, o los polvorones, no sé qué, tenga más infartos de la cuenta. ¿No? Yo eso lo he vivido en urgencias, yo estaba en urgencias, eso lo he visto. Y no, es que es muy inflamatorio el azúcar. Entonces, yo no quiero recomendar a nadie haz ejercicio de fuerza o haz cardio si no me va a hacer una buena alimentación, un buen descanso, ¿no? Y una buena limpieza en general de su organismo, incluso mentalmente. Entonces, a mí me encanta ponerme a 170 o a todo lo que me dé el corazón, porque lo que creo es que le voy a dar más potencia para que me siga respondiendo. Yo llevo un stent ahí y bueno, de momento no me está dando guerra. Si te fijas, hemos hablado de algo que es muy común en casi todas las enfermedades, ¿no? Hablábamos antes del impacto del estrés, ¿no? En este caso con el tema de cardíaco, pero también hemos hablado del exceso de triglicéridos derivado de un hiperconsumo de azúcares, harinas refinadas, etcétera, etcétera. Y esto nuevamente nos lleva también a desmentir otro mito, ¿no? Lo del tema de la sal, que yo siempre digo, no, es que la sal no tiene nada que ver, es la resistencia a la insulina y incluso los niveles de cortisol elevados, ¿no? Derivados del estrés que reabsorben y retienen sodio a nivel renal y eso es lo que genera hipertensión, no la sal, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y además, te diré más, yo me gusta hablar de mis experiencias porque es de lo que nadie me puede decir que es mentira, Claro. ¿no? Estás inventado, no, perdona, es que es mi experiencia personal. Claro. ¿No? Pues, por ejemplo, yo cuando me quité todos los azúcares, todos los hidratos, ¿qué hizo mi cuerpo? Se desinflamó. Claro. Soltó agua que yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo puedo orinar tanto? Empecé a soltar líquido, líquido, líquido y en 10 días perdí 6 kilos. No se pierden 6 kilos, ni de masa magra ni de grasa en 10 días. Y yo notaba una liberación de agua enorme. ¿Por qué? Porque como ese azúcar me estaba haciendo una acidosis en mi organismo, o entiendo que estaba haciéndome retener por un aumento inflamatorio y que mis células estaban reteniendo líquido para cubrirse de un ambiente inhóspito, ¿no? Que le generaba ese exceso bueno, pues de hidratos de carbono, porque muchas veces dices, yo no quiero comer gluten y te ponen un pan buenísimo de arroz o de maíz y al final tiene muchísimo más hidrato todavía, ¿no? O a lo mejor pues pasas por alto y bueno, pues el postre, no sé qué, y cuando te quieres dar cuenta hay mucho más hidrato del que necesitamos. 100%. Hay patata, ¿verdad? Yo cuando me ponía a pensar, 100%. digo, al final es que todos son hidratos, digo, es que entonces al quitarme los hidratos me desinflamé, pero yo comía muchísima sal, comía carne, comía de todo tipo de alimentos con sal y no retengo líquido. Claro. Luego es un mito. Porque hay un equilibrio, justamente. Mira, y ya que estamos en mitos y hablamos de riesgo cardiovascular, hay una gran diferencia entre mantequilla y margarina, ¿verdad? Una Por diferencia favor. abismal. Totalmente. ¿Podrías comentar un poquito a nivel de, pues eso también, de butirato, de lo que te apetezca? Bueno, a ver, la mantequilla si es buena, si es de una leche ecológica, de una vaca que ha estado pastando fenomenal, por supuesto me va a aportar butirato. Este butirato es un posbiótico, la gente habla de probióticos y hay que tener en cuenta el pre y el post. Y el post sabemos que nutre nuestros enterocitos, que está permitiendo que se alberguen muchas más bacterias buenas en una zona intestinal llena de moco que se va a generar gracias a ese butirato, ¿no? A partir de las células que lo van a generar. Luego la mantequilla es súper saludable. Además, a pesar de que sea un ácido graso saturado, está dando estructura a nuestras células, a nuestras paredes celulares, ¿no? Porque si yo estoy metiendo... Esto es súper interesante. Claro, tengo que hacer un equilibrio entre saturados, insaturados, monoinsaturados, poliinsaturados. Hay un equilibrio en la membrana celular. No puedo decir solamente los poliinsaturados, porque entonces hago una membrana flácida. Tengo que hacer una estructura mucho más estable, ¿no? Y la mantequilla nos permite, aparte de las vitaminas liposolubles que tiene tan sanas, nos permite también ese ácido graso que no es trans o que no es un ácido graso negativo como el de la margarina, que son vegetales hidrogenados con unos aceites trans que son muy dañinos y precisamente tóxicos para nuestro cuerpo, ¿no? Y de hecho, quien lo dude, no hace falta ni que nos crea a nosotros, que entre en Google y ponga mantequilla versus margarina hormigas y vea cómo hay una foto donde las hormigas van todas a la mantequilla y omiten la margarina. Eso no lo sabía yo, ¿ves? Sí, lo he incluido en mi próximo libro y por eso lo tengo fresco, de cómo la naturaleza es, imagínate, mucho más sabia. Sabia. Sí. Justamente antes has dicho lo del tema de los hidratos, pero vamos a hacer un inciso porque además también me gusta a mí hacer muchos matices, que las personas que me siguen no piensen que soy nada sesgado ni dogmático. Tenemos también el almidón resistente.
Podemos generar almidón retrogradado, ¿verdad? Que tiene Claro. muchos beneficios. Efectivamente, una de las cosas que siempre les digo a las personas que vienen a preguntarme, ¿cómo hago como tú para perder peso? ¿No? Que no puedo dejar la patata. Bueno, métela en la nevera 24 horas, te la comes al día siguiente y conviertes ese almidón que era asimilable por tus enzimas y convertido en glucosa rápidamente en un almidón que resiste a esa amilasa y que encima da de comer a la Akkermansia y a otras bacterias buenas. Y le estás dando un superalimento a tu microbiota que te va a responder fabricando para ti triptófano, vitaminas, ácidos grasos. Por favor, es que no tiene nada que ver. Y lo mismo con el arroz. Si está bien lavado, sin arsénico, etcétera, también lo puedes enfriar 24 horas y al día siguiente está un poquito más, bueno, mucho más saludable que al principio. Yo, por ejemplo, cuando es que la patata, digo, ensaladilla rusa, tú la cueces al día anterior, la metes en la nevera y haces una ensaladilla rusa maravillosa, saludable y que no te inflama. Y yo además tengo una prueba, para quien no se lo crea, fíjate, tengo una persona en casa que es diabética, tipo 1, y trae un chisme aquí que le avisa al móvil para que, oye, tienes un pico, ¿no? Y yo estoy siempre haciendo inventos, digo, cómete la ensaladilla rusa esta que hemos puesto en la nevera. Y yo estoy ahí pendiente a ver si pita, y no pita. No le sube la glucemia con esa ensaladilla. O sea, que más prueba que esa, digamos, Total. prueba natural. Sí, sí, sí. O sea que... Y lo más asombroso es cómo la naturaleza, si te paras a pensarlo, convierte un carbohidrato en una grasa, ¿no? Un ácido graso de cadena corta como es el butirato, ¿no? Entonces, es maravilloso, como dices, así como antes hablábamos del proceso de lipogénesis, ¿no? Del exceso de carbohidratos se transforma en triglicéridos y en ese caso nos perjudica, en este caso nos beneficia. Exacto. Entonces, qué curioso me parece esto. Sí. Justamente hemos hablado de las estatinas. Otro tema, si me lo permites para despedir, que también me parece fascinante y creo que puedes aportar mucho. Antes hablábamos fuera de cámaras, es un tema del cáncer, es un tema que produce mucho respeto, es un tema que produce también, para los que nos gusta investigar, pues mucho interés. Y me gustaría que me contaras si tú también defiendes, por ejemplo, si nos ponemos un poco más técnicos, si defiendes la teoría de Otto Warburg, por ejemplo, de la disfunción mitocondrial, etcétera, o si defiendes también, al final yo creo que hay que matizar para los que nos estén oyendo que el cáncer, hablar de cáncer de forma generalizada tiene muchos matices y hay muchos tipos de cáncer. Cierto. ¿Tú has podido comprobar en el laboratorio? Esto es una pregunta que te quería hacer súper interesante de esto. Se dice que evidentemente la célula tumoral se reproduce a una velocidad muy superior a la célula normal en presencia de glutamina fermentada o en presencia especialmente de azúcar. Pero yo siempre tenía la teoría de Otto Warburg, ¿no? De que todo nacía de una disfunción mitocondrial, como el cáncer como enfermedad metabólica, pero vino alguien y me dijo, es que también hay estudios donde las células cancerosas se reproducen de cuerpos cetónicos, incluso de ácidos grasos. Esto me rompe un poco los esquemas del tema mitocondrial. ¿Qué piensas de esto? Pues mira, me acabas de hacer una pregunta que llevo una semana muy rayada y te voy a explicar por qué. Hablar de cáncer es, como tú has dicho, pues, hay muchas aristas, hay muchos tipos de cáncer, hay muchas posibilidades, no todo es blanco, no todo es negro, ¿no? Y últimamente, quizá porque tengo algunas personas muy cercanas que están con problemas de cáncer y demás y me afecta directamente, me han empezado a llegar esas, no sé si lo has visto, Mel Gibson hablando de sus amigos que se iban a morir, que han tomado ivermectina, febendazol y tal. Total. Y me han empezado a llegar como más publicaciones de otras personas que se han curado con antiparasitarios. Verás lo que te voy a contar, es que vas a flipar porque yo de repente hace 3 o 4 días me quedé así parada y me acordé de que hace 10 años por lo menos conocí al doctor Román Vicente de Jordana. No te suena de nada, pero es un señor que murió hace 3 años o así, con 99 años, doctor en farmacia, doctor en medicina, un señor que cuenta su historia, que me regaló un libro, fui a comer con él, me regaló un libro, porque llevaba 70 años de su vida, él había nacido en 1920, estudiando sobre la causa del cáncer. Porque su padre murió de cáncer y él le prometió como hijo que yo voy a investigar toda mi vida para encontrar el origen de este problema. Esto me vino a la cabeza hace una semana, insisto, cuando empecé a escuchar ivermectina, febendazol, ácido de metileno y todo como
Sí, sí, es que son medicamentos que señalizan a los no sé qué células inmunitarias, no sé cuántos. Digo, sí, sí, pero son antiparasitarios. Y al ser antiparasitarios me vino a la cabeza Román de Vicente. Su libro se llama Los afanozoos como los arcanos del cáncer, en los arcanos del cáncer. Es decir, los gusanos, helmintos, plateamientos en los misterios del cáncer. Cuando yo me leí su libro, pensé, ¿qué tendrá que ver los gusanos con los tumores? Pero este señor se dedicó toda su vida a hacer cortes sagitales de tumores de plantas, de tumores de animales y tumores que conseguía, porque hizo el doctorado en medicina. Se doctoró, empezó el doctorado con 70 años. O sea, tela, el hombre. Y consiguió seguir investigando y tiene fotos que su frase es: yo no puedo fotografiar mi pensamiento, pero sí puedo fotografiar lo que veo. Y tiene fotos de cortes de tumores donde hay gusanos, donde hay estructuras de helmintos. A mí eso me rayó muchísimo y pensé, jolín, qué teoría más extraña. Y hoy, hace unos días, no paro de darle vueltas y vengo muy rayada. Y de hecho el segundo libro me llega mañana a casa, lo he pedido, porque lo han editado póstumamente sus hijos. Porque todo esto me ha resonado, es decir, o sea, que resulta que hay personas que tomando antiparasitarios se están curando de cánceres y este señor lleva 70 años investigando y su conclusión es que muchos de los cánceres, no serán todos, pero muchos de ellos tienen que ver con parásitos. Bueno, pues ahí te dejo esto, que a mí me está rompiendo la cabeza. Sí, sí, también me estás dejando loco porque no lo he escuchado nunca. Es que yo me guardé ese libro, lo tengo dedicado como oro en paño, como algo de un señor que llevó 70 años de su vida investigando esto, ¿no? Y ahora con todo esto de Mel Gibson y con más publicaciones y con Pamies, que también ha soltado alguna publicación que otra sobre la ivermectina y el febendazol, pues me ha generado esa inquietud de decir, ¿será verdad entonces lo que decía Román? No, porque es que esto señaliza no sé qué. Sí, sí, pero ¿será verdad que además hay parásitos? ¿Será verdad que vamos acumulando parásitos en nuestro organismo y que en un momento dado, por un fallo inmunitario, por un fallo de ese control inmunitario, se desmadran y empiezan a multiplicarse y a generar tumores alrededor? A mí también me fascina el tema de la acetilación, desacetilación, las histonas. Hay veces que me pongo a entretener, a buscar cosas de estas y digo, cómo a través de la epigenética podemos expresar evidentemente ciertos genes que nos protegen, que de otra manera no se expresan, pero ahí encontré un túnel sin salida cuando me dije, ¿cómo puede ser si Otto Warburg, ¿no?, defiende lo de la teoría de la disfunción mitocondrial como el origen del cáncer, etcétera, y tiene mucho sentido metabólico? ¿Cómo puede llegar una célula cancerosa a utilizar los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos que solo, teóricamente, evidentemente, solo se oxidan dentro de la mitocondria como fuente de combustible, ¿no? Es que es algo... Para mí ya empieza a ser un poco... A ver, yo como me paso la vida con la inmunidad para un lado y para otro, para mí creo que es aparte de lo que hemos dicho de Otto Warburg, de la acidez, de que haya un líquido extracelular con un exceso de acidez y haya esa transmisión o esa absorción de sustancias por parte de las células tumorales, por supuesto el azúcar, que sabemos que lo alimenta mucho, pero creo que inmunitariamente... Ay, voy a toser. Perdón. Creo que inmunitariamente hay mucho que decir con respecto a ese control de esa célula que quiere convertirse en tumoral. Y al principio lo comentábamos, ¿no?, con el tema de ese pinchazo, esa alteración de la respuesta inmunitaria, esa alteración de la mitocondria por parte de una inyección que ha generado ese desgaste o esa mala función de la célula linfocitaria, de la célula inmunitaria. Creo que esa caída de nuestras defensas inmunitarias innatas está permitiendo que muchos tipos de cánceres se desarrollen a una velocidad pasmosa, ya sea por la teoría de Otto Warburg, ya sea por los gusanos, que puede ser también, porque otra de las cosas que estoy viendo muchísimo, en general en las personas con una salud que me vienen con mucho dolor, cansancio y tal, es que esa inmunidad ha dejado de bloquear a bacterias intracelulares como la Borrelia, la Babesia, Bartonella, Rickettsia, todas estas bacterias transmitidas por garrapatas que nuestro cuerpo tiende a acantonar y a bloquear, o virus Epstein-Barr o otros virus, y de repente ya al levantar el pistón, al quitar la presión inmunitaria, bacterias, virus,
parásitos pueden campar a sus anchas por nuestro organismo haciendo lo que les dé la gana. Ya puede ser una replicación de una bacteria, un problema a nivel de tumor por culpa del citomegalovirus, herpes constantemente recurrentes, leucemias, que sabemos que tienen mucho que ver con el virus Epstein-Barr, o otros tipos de tumores sólidos con esa responsabilidad. No conocía esa relación entre el Epstein-Barr y leucemia. Pues La verdad que me resulta curioso. el linfoma de Burkitt ya fue uno de los que fueron descubiertos. Tenía que haber una malaria, o sea, un plasmodium a la vez, que junto con el virus Epstein-Barr ya se formaba el linfoma, ¿no? Pero he podido observar en el laboratorio leucemias linfoides crónicas con unos Epstein-Barr muy reactivados, con unos virus Epstein-Barr muy reactivos. Siempre que vengo una leucemia, le hago el virus Epstein-Barr y ahí está. Entonces, la parte inmunitaria tiene mucho que ver con... Bueno, además también hay muchas asociaciones que hoy en día están claras, ¿no? Lo que hablamos de, por ejemplo, el típico Helicobacter pylori, gastritis, luego esófago de Barr, quiero decir que es que al final hay mucha relación, pero no conocía, la verdad es que son datos, mira, son datos que he aprendido también de esta correlación. Bueno, Marisa, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en el podcast este ratito. Espero que te lo hayas pasado tan bien como yo escuchándote a ti, porque ha sido una maravilla. Y a vosotros espero también que os haya gustado muchísimo, que dejéis vuestros comentarios en la descripción de este vídeo, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis y dejéis un buen like para ayudar a seguir creciendo el canal, que es gratuito y nos ayuda muchísimo. Así que si queréis aprender todo acerca de nutrición, salud y entrenamiento, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Gracias, Marisa. Gracias a ti.